Buenas tardes a todos. Qué emoción poderlos saludar, abrazar en el Día Internacional del Hombre. Gracias a los hombres de nuestra iglesia que han preparado este fin de semana para nosotros y que nos invitan a sus actividades. Y nosotros también les invitamos a estar en constante instrucción. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Así que a todos invitarles que trabajemos en cultivar nuestra adoración y nuestra vida devocional en el Señor. Y para ello en la librería está este libro, Fortaleza para Hoy, un libro devocional, y les invitamos que no se vayan sin adquirirlo y empezar todos los días a dedicar un tiempo en la mañana, en la tarde o en la noche para encontrarse con el Señor, que es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Hace unos días hablábamos de la gloria de Dios y cómo es una gloria transformadora de las personas, donde el hombre y la mujer de Dios se convierte en portador de la gloria de Dios. Para representar gráficamente la gloria de Dios, leíamos en aquel momento Job, y permítanme una breve repetición de este texto, Job 38. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? O cuando lo arropé al mar con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije: solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana, o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella los malvados? Has viajado hasta las fuentes del océano, has recorrido los rincones del abismo. Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo. Eres tú quien guía a la osa mayor y a la osa menor. Conoces las leyes que rigen los cielos. Puedes establecer mi dominio sobre la tierra. Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales. Eres tú quien señala el curso de los rayos. ¿Quién tiene sabiduría para contar las olas? ¿Qué haremos ante este Dios? ¿Qué haremos ante esta gloria? Y concluíamos que ante la gloria de Dios la reacción natural es adorar. Y veíamos cómo en Apocalipsis 4:10 dice que los 24 ancianos se postraban y adoraban, deponiendo sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor nuestro, de recibir gloria, honra y poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ante la gloria majestuosa, poderosa del Dios que por su palabra hizo los cielos y la tierra y que por su palabra sustenta todo cuanto existe, ante su gloria no podemos permanecer impávidos, no podemos permanecer indiferentes. No es posible encontrarnos ante aquel que ordenó los cielos y la tierra y no hacer nada al respecto. ¿Qué haremos entonces? Adorar. Y cuando vamos a adorar, importa entender que es la adoración que nos dice Juan 4:23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. La adoración de aquel hombre y mujer que se encuentra con Dios es una postración en la forma en que vivimos y en la forma en que actuamos todos los días. El texto con el que trabajaremos hoy es Romanos 12:1. Empieza diciendo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
por medio de la renovación de su mente. Esta adoración espiritual a la que nos llama el Señor es de modo tal que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Reconocer la gloria de Dios, adorar, es mostrar a Jesús en nuestra vida. Si nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, estamos llamados a mostrar la vida de Cristo. Y la pregunta es, si nos observamos las 24 horas del día, si revisamos nuestra forma de actuar desde que amanece hasta que nos dormimos, ¿estamos honrando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Estamos mostrando la vida de Cristo en lo cotidiano? Romanos 12 refiere a muchos valores del reino. De ellos veremos algunos en esta tarde. Son características de aquel que no se amolda al mundo, sino que es adorador, pero no adorador de cantar solamente, o de adorador de levantar las manos solamente, sino de aquel que es un adorador en espíritu y en verdad, por medio de actos sencillos, comportamientos que parecen pequeños, cotidianos, pero en realidad son olor fragante a Dios, son la verdadera adoración a Dios. Así, veremos que son valores sencillos, pero déjeme recordarle algo. Parecen muy sencillos, pero es que la sencillez es uno de los valores del reino de Dios. Se acerca Navidad y celebraremos a un Dios que no nació en un castillo, nació en un pesebre. No nació rodeado de grandes ropajes y de grandes cuidados, nació en un pesebre. Porque para Dios la sencillez importa. No buscó lo pomposo. En vez de inclinar a todas las personas frente a Él, Él se inclinó frente a los discípulos a lavarles los pies. Sencillo. Realmente el más majestuoso mensaje que se ha dado en la historia de la humanidad del Sermón del Monte es profundamente sencilla en sus principios y aún así ha influido poderosamente en la historia, porque ha hablado de los valores que transforman una sociedad. Y si el tema es hoy que queremos ser hombres de influencia, no podemos seguir otra receta más que ver a nuestro Dios y adorarle con nuestra forma de vivir cotidiana, asumiendo los valores que Jesús predicó en el Sermón del Monte y que nos enseña Romanos 12. Así, les invito a que reflexionemos hoy sobre cómo vivimos todos los días en los pequeños detalles. Oremos. Señor, queremos ser adoradores, pero en espíritu y en verdad. Ante tu gloria, ante tu presencia, queremos reaccionar postrándonos, pero también levantándonos para adorarte en nuestra forma de vivir. De modo tal que lo que hacemos y lo que no hacemos sea olor fragante para ti. Enséñanos con tu palabra a transformar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Amén. El siguiente video muestra cómo es un hombre de Dios que adora a Dios, que reacciona ante la gloria de Dios e influye su entorno de trabajo o de familia haciendo cosas sencillas. Vean este video. Soy un hombre de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Y crezco como hombre sirviendo en baloncesto. Haciéndole a mi familia algo rico para comer. Sirviendo a los jóvenes en BAC. Cuidando a mi netica. Sirviendo en producción BAC. En matrimonios BAC. En mi hogar y en BAC. Sirvo a mi Señor Jesús en mi trabajo. Yo soy un hombre que sirve a Dios desde mi hogar. Así es el hombre de Dios. Y Romanos 12, entre los varios principios, el primero que nos da es que el hombre de Dios de influencia es pacificador.
Dice Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La palabra del Señor usa en varias de sus versiones usa una palabra que me encanta. Dice, no sean pendencieros. El hombre de Dios no es pendenciero. ¿Y sabe quién es un pendenciero? Un buscapleito. El que camina en marcha peleón. El que anda viendo cómo pelea. El que suena el pito, pip, pip, pip. Desgraciado, no te fijas por dónde andás. ¿No? Yo me sentía a veces un poco pendenciero, no se preocupe si usted también. Pero no solo eso, el pendenciero es el que pelea por todo. Es el auténtico riña. Ey, pero ¿por qué me empujó? No, perdón, señor, es que pasé. No me empuje, respete. Pero el pendenciero también es el que llega a la casa y, uy, cuántas veces he dicho que tienen que cerrar bien el tubo. Cuántas veces he dicho que tiene que estar bien colocada la leche en la refrigeradora. Es que motivos para pelear hay infinitos. Y el pendenciero vive en marcha peleón. Pelea por todo. Y todo lo contrario al hombre de Dios, el hombre de Dios entiende que para pelear se ocupan dos. Y no cuenten conmigo. Realmente he aprendido como abogado de litigio que para pelear se ocupan dos. Y yo he decidido en mi vida no ser uno de ellos en todos los ámbitos. Porque si es a mí el que me pitan el pito, el que me pitan, pip, señor, está viendo el celular, y en lugar de volverme y decir, ¿qué? Usted también. Y si me quedo callado, ¿qué pasa si en la oficina llegan y me dicen, pero es que el cafetín siempre es sucio? Y entro yo y ahí está alguien vociferando, siempre lo dejan sucio y vos seguro también sos. Sacás un pañito, no tenés que decir nada. Recogés, guardás. No hubo pleito, porque para pelear se ocupaban dos. Puede que el otro se vaya rabiando y más bravo se ponga. Sí, pero vos no te metiste al pleito. El hombre de Dios no se mete a los pleitos, tampoco es en la casa. Que la leche hay que guardarla y en lugar de decir qué majadería, ya lo iba a hacer. No. Agarra la leche y la guarda en la refrigeradora, calladito. Alguien quería pelear y no contó conmigo. Yo no me apunté, porque eso que pareciera tan pequeño es un rasgo del hombre de Dios. Me recuerda a Jesús. ¿Se recuerdan cuando llegaron a entregarlo? Y Pedro saca su espada y corta la oreja, pero es que se lo merecía el centurión, estaba apresando al maestro para matarlo. Pero era razonable que reaccionara con enojo, pero de repente Jesús se levanta y agarra la oreja y sana al centurión. Porque para pelear no contaban con él. ¿Cuánto transformaríamos al mundo, hombres y mujeres, si fuéramos como Cristo, que decidimos influenciar todo lo que está a nuestro alrededor, no apuntándonos al pleito? El pacificador sabe escoger sus batallas. ¿Qué es escoger sus batallas? Yo he decidido hace algunos años para acá, junto con Ana, mi esposa, que no vamos a pelear por todo. Porque qué pereza es vivir como perros y gatos. Pero en nuestra experiencia de pastores matrimoniales nos hemos encontrado que los matrimonios viven peleando todo el día, pero suave, párenle, suave. ¿Por qué peleamos? Ana y yo hemos decidido que si vamos a pelear es porque es algo que ya necesita que nos concentremos en solucionar el conflicto, pero no vamos a pelear por cualquier cosa. Vamos a dejar pasar la falta, vamos a aplicar gracia, vamos a aplicar cuidado, misericordia,
Vamos a dejar pasar, pero no vamos a pelear por todo. Hay que saber escoger las batallas. Hay personas que en la familia no se puede hablar con ellas de política. Entonces no hable de política con ellos. Pero es que el pendenciero, más bien atusa, ¿viste? La última encuesta, jaja. El pendenciero es el que dice, ¿viste lo que hizo tu presidente? Y no, pero si usted ya sabe que eso va a terminar en pleito, ¿para qué pelea? Hay personas en la familia con las que hay que decidir, hay que escoger las batallas, no hablar de fútbol. Yo tengo un amigo amado, es queridísimo en mi casa, bienvenido siempre, pero no se puede hablar de fútbol con él. Es tema prohibido. Yo escojo que hablo con él y escojo no hablar de fútbol. ¿Por qué? Primero, tiene el pero terrible defecto de ser sapricista. Y segundo, es un sapricista peleón. Entonces, ¿para qué vas a hablar de fútbol con él? Si en tu familia hay un antivacunas, el pendenciero lo atusa para hablar de por qué es un antivacunas y anda buscando miche. Es que el pendenciero anda buscando miche. Si de repente el antivacunas es tu hermano o tu primo que casi nunca viene a la casa, ¿para qué vas a aprovechar el tiempo peleando? El que no es pendenciero es un selectivo permanente de en qué se mete y en qué bochinche no se mete, y sabe escoger sus batallas. No busca pelear. Si su familia es de una religión distinta y es una religión violenta que trata permanentemente de atacar, pues no pelea de esos temas. Y si se hablan de esos temas, respetuosamente se retira a lavar los platos. Respetuosamente se retira a ver el partido de fútbol ahí en la sala. No cuentan con él. Pero el que no entiende el rasgo de no ser pendenciero, más bien cuando tocan un tema religioso se amarra las mangas porque ahora sí me van a oír. Me encanta el texto de Romanos. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Eso significa que a veces no depende de nosotros. Lamentablemente, cuando se trata de personas especialmente tóxicas, podría ser que siempre me estén retando al pleito. Siempre, permanentemente, estén motivando la situación convulsa de enfrentamiento. ¿Qué hacer con las personas especialmente tóxicas? No hay una receta única. Depende de quién es esa persona. Pero sí es cierto que en cuanto dependa de nosotros, debemos de guardar distancias saludables como una buena opción en los temas que nos van a contaminar el alma, generándonos enojo y generándonos violencia en la discusión. Una saludable distancia. ¿De quién? Del tío que siempre pelea. Hay un tío normalmente en las familias que es bueno para generar pleitos. Pero si invita a la casa, tendré que ver qué tanto me contamina, me influye, qué tan tóxica es para mí. Pero puede que mi decisión sí sea ir en Navidad y decirle, tío, le traje este tamal. Y he estado deseando que tenga una feliz Navidad. Y ya. Porque de la persona tóxica tomo una distancia, pero no le doy la espalda. Simple y sencillamente entiendo que no me voy a meter donde siempre voy a pelear. Porque decido vivir como Jesús vivió. Porque decido practicar los valores del reino de Dios en mi vida cotidiana. Finalmente, dice que a veces no depende de nosotros. Y es porque en tarde o temprano tendremos que enfrentarnos en algún pleito, legal o de algún tipo, puede que ocurra. Pero aún cuando estamos en un pleito, las actitudes nobles, las actitudes misericordiosas, la renuncia al orgullo, el optar por el perdón, el optar por la bondad, son apaciguadores gigantes del pleito. Cuando yo al fuego le echo gasolina, explosiona. Cuando le echo amor a la rencilla, disminuye. Opte por no ser pendenciero.
En segundo lugar, seguimos en Romanos 12:10. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El hombre de Dios, el hombre de influencia, respeta y honra. Respetar es aceptar las diferencias. Respetar es entender que no todos son igual que yo, no todos tienen que pensar igual a mí, no todos tienen que sentir igual que yo. Tienen derecho a ser diferentes, simplemente son distintos. Pero el hombre que se separa del corazón de Dios, que no vive a Cristo, que sus actos no honran al Señor, ni respira a Jesús en lo que hace, no entiende que el hombre de Dios renuncia a imponerse y ante las diferencias opta por el respeto. No se trata de vivir la vida cambiando a las personas para que sean como yo. No, renuncia a cambiar a los demás. Influéncielos con amor, con servicio, con bondad, con todo lo que dice Romanos, influéncielos. Pero cuando nosotros no aprendemos a tolerar las diferencias, porque el sapricista está equivocado, porque el de tal partido político está equivocado, porque el que quiere tal marca de carro está equivocado, porque el que muestra su cariño sirviendo en lugar de adorar, alzando las manos, o porque de repente se vuelve interminable la lista, donde somos tremendamente intolerantes, creyendo que los demás tienen que pensar, sentir y actuar exactamente igual que uno. Renuncie y opte más bien por el respeto profundo a las diferencias. Siempre decimos, y en charlas de matrimonio nos han oído hablar de esto muchas veces, Ana y yo somos muy diferentes, tremendamente diferentes el uno al otro. Pero yo renuncié a cambiarla hace mucho tiempo y disfruto sus diferencias. Porque qué aburrido sería que todo fuera idéntico a mí. Y en nuestras diferencias encontramos fortaleza. Y en nuestras diferencias encontramos capacidad de superar diferentes crisis. Y en nuestras diferencias hasta encontramos belleza. Porque ella muestra su amor de una manera y yo de otro. ¿Y qué es lo malo de ser distinto? ¿Qué es lo malo de ser diferente? El hombre de Dios respeta. El hombre de Dios respeta no burlándose. Renuncia a la mofa. Yo entiendo que el tico le gusta andar ahí molestando y demás, pero el hombre de Dios muestra a Cristo nunca burlándose de nadie por su acento, por su nacionalidad. Nunca. Por su diferencia física, por su capacidad distinta. El hombre de Dios sabe levantarse de una mesa y salirse de ella porque los chistes son vulgares. Y sabe no mirar con irrespeto ni con palabras soeces a la mujer que pasa al frente de él con una minifalda, porque respeta. Profundamente respeta. Renuncie, hombre de Dios, a cualquier actitud denigrante hacia los demás, cualquier sobrenombre que moleste, cualquier broma que hiera, cualquier palabra que insulte. Y más bien, tenga en alta estima a los demás, dice la palabra del Dios. Y principalmente, respete a todos, pero a quienes le sirven. Cuando yo me cierro en mi trabajo, en mi oficina, me concentro mucho y de repente Adelita me trae el té o el café y se va. Adelita, sí, gracias. Porque recuerdo que un hombre de Dios que influyó mi vida como ningún otro y un hombre de Dios que sigue influyendo en mi vida como ningún otro,
siempre donde yo llego, reconocen que nadie es tan educado como él para dar gracias. Hablo de mi papá. Gracias por todo. No hay nadie que sirva a papá que no se sienta respetado por papá. Nadie se siente que está haciendo lo que le toca. Está frente a alguien que tiene en alta estima a los que sirven a los demás. Reconozca lo que los demás hacen y dignifique con respeto y honra la creación de Dios. Porque Jesús nos enseñó que el hombre de Dios que caminó en la tierra como el mismo Hijo de Dios, dignificó a la mujer, dignificó al niño, dignificó al adulto mayor. Honra y respete, hombre de Dios, profundamente al adulto mayor. Escúchele con paciencia, escúchele con respeto. Escúchele con doble paciencia y con doble respeto cuando se necesita. Póngale atención, visítelo, véalo a los ojos, muéstrele su aprecio al adulto mayor. Eso hace el hombre de Dios, dignifica a los adultos mayores. Nunca trata a los chiquillos tontos, chiquillos ignorantes. Chiquillo necio, chiquillo molestón, hace lo que hace Jesús, se sienta a hablar con los niños y dice, denle a los niños el primer lugar porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús lo que hizo, honrando y respetando a la mujer prostituta, fue diciéndole frente a todos, ¿y quién es el que está libre de pecado? Confrontando a los demás en lugar de a la mujer prostituta. Porque respetó y dignificó a toda mujer y a todo hombre, más allá de las situaciones particulares que estuvieran enfrentando. El hombre de Dios regala, reparte reconocimiento de la dignidad, porque la dignidad de Dios está en todo hombre, en toda mujer, pero también está en la naturaleza, también está en los árboles, también está en el perro. El hombre de Dios no es el que patea al animal. El hombre de Dios es el que reparte respeto a toda la creación del Señor y honra a toda la creación del Señor. Sigamos, siguiente atributo, bondad. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. El amor que nos llama Romanos es el de 1 Corintios 13:4-6. El amor es paciente, bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta. Ser un hombre de Dios es ser una persona buena, bondadosa, no mala leche. ¿Usted sabe qué es una persona mala leche? Ay, la que todo lo agria. Todo a donde llega es que es como una estela de negativismo, de destrucción, de mal humor. El hombre de Dios ama de manera tal que reparte bondad. No es envidioso. El hombre de Dios renuncia a la comparación de que el hermano tiene mejor carro, de que el vecino tiene mejor trabajo, de que en la oficina el ascenso se lo dieron a otro, de que el otro hombre es mejor jugando fútbol o más musculoso. El hombre envidioso abunda en nuestra tierra. El hombre de Dios, frente a la envidia, decide alegrarse del bien de los demás y no compararse destructivamente con nadie ni por nada. Se alegra del bien que le ocurre a su primo, se alegra del ascenso que le dieron a su compañero, se alegra del carro que compró su hermano, porque no vive comparándose. El hombre de Dios no es jactancioso. ¿Sabe qué es ser jactancioso? Rajón. El hombre de Dios no es rajón de su carro, de su casa, de su esposa, de sus hijos. Es más bien visto siempre de una manera modesta, sin tratar de impresionar, sin tratar de majar por más que tenga. Porque el hombre de Dios entiende que los valores del reino de Dios y la forma de adorar a Dios es viviendo de tal manera que nadie vea en uno una persona rajona. El hombre de Dios ama sin orgullo,
Opte por la humildad. Dice Romanos 12:16, no sean arrogantes, no se crean los únicos que saben, no tengan más alto concepto de ustedes mismos. El hombre de Dios renuncia al orgullo frente a una sana autoestima. Yo detesto la frase que a muchos hombres les he escuchado sobre sus esposas: yo respeto su derecho a estar equivocada. Hombre, por Dios. Y si usted es el equivocado, muchacho. ¿Y cuántas veces es usted el jupón? ¿Y cuántas veces es usted el equivocado? ¿Cómo puede vivir la vida con un orgullo tal que le haga pensar que es su esposa la que siempre está equivocada? ¿Y si ella tiene una gran parte de razón? ¿Y usted por su orgullo no la está viendo? El hombre de Dios no es rudo. La rudeza no es un valor del reino de Dios. Más bien, el hombre de Dios se preocupa por cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Puede que su papá le enseñó a ser rudo. Puede que su papá era el hombre más rudo, macho men de pelos en el pecho, que gritaba y refunfuñaba y con una simple seña todos actuaban por miedo. Pero el hombre de Dios cambia su manera de pensar y para que cambie su manera de vivir y lo que haga resulte ser una ofrenda agradable a Dios. El hombre de Dios quiere honrar a Dios en los actos cotidianos sin rudeza, más bien con dulzura. El hombre de Dios no es egoísta, no piensa solo en su bien. Piensa en el bien de los demás, busca lo mejor para todos y es agradecido. Siguiente, Romanos 12:19, dice que el hombre de Dios no toma venganza. Romanos 12:14 dice, bendigan a quienes los persiguen, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Esto lo resumí en una palabra que es gracia. El hombre de Dios sabe perdonar la falta. El hombre de Dios no se queda metido en el enojo de la falta no perdonada. La falta no perdonada contra uno es un carbón, es una gasolina terrible para las actitudes destructivas. Y muchos hombres a nuestro alrededor construyen sobre el enojo y sobre la frustración por la falta del perdón. En cambio, el hombre de Dios ante la falta perdona y decide pagar el mal con el bien. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Haga vencer el mal con el bien. ¿Quién de nosotros tiene alrededor a alguien que le hace el mal y le desea el mal? Lamentablemente me han salido de gratis alguien que me desea el mal y dice lo malo respecto de mí. ¿Qué haré? ¿Qué decisión de vida tengo que tomar? ¿Puedo actuar deseándole el mal? ¿Trabajando para que le suceda el mal? O puedo preguntar, ¿y qué haría Jesús en lugar mío? ¿Qué haría Jesús? Porque si yo quiero vivir la vida de Cristo y quiero que Cristo viva en mí y es mi vida, y de tal manera quiero adorarlo como un adorador en espíritu y en verdad, tengo que orar por esa persona para que le suceda el bien, no el mal. Por último, el hombre de Dios es generoso y hospitalario. Dice Romanos 12:13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, tenga como política servir con brazos abiertos. Es mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servido. Dignifique a los que llegan a su casa, sea hospitalario. En la casa de la abuelita de Ana no había forma de llegar sin salir con una tortilla palmeada y un café. No eran grandes manjares, pero eran tortillas palmeadas, las mejores del universo, hechas por una mujer que se ocupaba de que cada persona que llegara a su casa se sintiera dignificada,
se sintiera con un mensaje claro: me importas, te quiero, te aprecio, te respeto, hay campo aquí para ti. El hombre de Dios se apunta permanentemente a que su casa tenga puertas abiertas, no para esconder el pan cuando alguien llega, sino para mostrar la mejor natilla que tenga para compartir con las personas, porque al ser hospitalario manda un servicio, manda un mensaje: me importas, te quiero, te respeto, te admiro. Wow, el hombre hospitalario es más influyente en su sociedad que cualquier otro, porque la gente llega a su casa y dice: hay algo en esa persona, hay algo en esa casa. Más que un discurso, más que una prédica, el hombre de Dios influye abriendo su casa a los demás con bondad. Y no solo es hospitalario, sino que es generoso. Voy terminando. El mensaje de hoy se llama un hombre de influencia. ¿Cómo practicamos la influencia? ¿Cómo queremos influenciar? La forma correcta es viviendo como Jesús vivió. La forma correcta es haciendo lo que Jesús hizo. ¿Qué pasaría si todos los hombres de esta iglesia mañana decidiéramos levantarnos tempranito, agarrar un balde, poner jabón, agarrar una manguera y tocarle la puerta al vecino y decirle: vecino, disculpe, es que vine a lavarle el carro? Probablemente diría: ¿y qué se fumó este hombre? ¿Qué te pasa? Es que quiero servirle. ¿Me dejaría lavar su carro? No tiene que hacer nada. Yo traje el jabón y traje la manguera, y capaz que no le da las llaves porque le da miedo que lo que quiera es robárselo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted decide hacer una lista de su próximo, y decide darle una muestra de bondad y hospitalidad en esta Navidad? Entonces, en lugar de 2 tamales, hace 3. Vecino, quiero decirle feliz Navidad, le traje este tamal. Vecino, pero ¿quién es el que viene? Este es el chavalo que más bien me gritó porque parqué mal el carro y lo dejé en la acera ahí, me pasé 1,5 centímetros de la acera, entonces me gritó y sí, pero es que hoy usted decide ser un hombre de Dios y presentarse delante de la gloria de Dios, y ante tal gloria y autoridad adorar, cambiando su manera de vivir, y de repente decide servir a su próximo. Siempre me ha encantado esta historia, es real, pero no la encontré en su fuente. Es de un filósofo famosísimo en la India. En un congreso de estudiantes de todo el mundo se sabía que habría de todas las religiones y también los cristianos. En media conferencia se levantó o deponiendo dijo: ¿quién de aquí es cristiano? Levantaron la mano los estudiantes que venían de Occidente, de los Estados Unidos. Y la expectativa de ellos: nos va a atacar, nos va a insultar. Lo que dijo aquel hombre fue: si ustedes vivieran como Cristo vivió en la tierra, el mundo entero estaría a sus pies en poco tiempo. El hombre de influencia entiende que lo que importa no es lo muy complicado, no necesariamente ser docto en materia de teología. Pero es oler a Cristo en todo lo que hace. Este canto que vamos a escuchar dice: Señor, al estar ante ti, aquí está la gloria de Dios, aquí está Dios. Él decidió no habitar en templos suntuosos, sino en el corazón de aquellos que se postran delante de Él y le reconocen como Señor y Salvador. Aquí está Dios. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Pero continúa diciendo: Señor, ayúdanos a ser hombres de Dios. No podemos ser hombres de Dios en nuestras propias fuerzas.
Es necesario que cambie nuestra manera de pensar, nuestra cultura, lo que aprendimos de nuestra casa, la forma en que fuimos tratados por nuestros padres, la forma en que fuimos tratados por nuestros hombres cuidadores, por los hombres mentores que dejaron huellas de dolor, de trauma, de desastre, que dejaron malas costumbres y nos enseñaron la forma en que actuamos a los demás. Es necesario para ser hombre de Dios, la ayuda de Dios. Quien cambia nuestra manera de pensar es el Espíritu Santo. Señor, al estar aquí, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y abro esta invitación no solo a hombres, sino a mujeres, que hoy ante la gloria del Señor deciden ser adoradores en espíritu y en verdad, cambiando su actuación pequeña para influenciar a sus hijos, para influenciar a su esposa, para influenciar su escuela, su negocio, su trabajo, su país, el mundo entero. Si esa es su oración hoy, puede cantar este canto de pie. Señor, ayúdanos a ser gente que viva como tú. Al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y aunque a veces tropezamos, queremos prometerte a ti, darte honra con el corazón y adorarte solo a ti. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y al entrar en este pacto, buscaremos más de ti, para ser hombres de integridad y en tu gracia caminar. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios. Necesitamos mucho porque fallamos mucho y pecamos mucho contra ti. Pero hoy delante de tu trono de gracia y de autoridad, ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios. Que tu palabra se quede en nuestro corazón y nos estorbe. Que se quede en nuestro corazón y nos transforme. Por el poder de tu Espíritu Santo, que así sea. Amén y amén. Gracias y buenas tardes.